Buenas. A continuación se dará paso a la actividad número 1, exposición sobre los aspectos relevantes en las perspectivas de género. Los maestrantes son Sandra Martínez Ríos y Fabio Pineda Hernández. Nos llevan a 3 preguntas. ¿Cuáles son las construcciones históricas que conllevaron al abordaje de la perspectiva de género? ¿Cuál es la relación de la historia de las mujeres, los derechos humanos con la construcción de las perspectivas de género? Y tercero, cómo se genera el encuentro de la educación y la perspectiva de género. Para avanzar es necesario conocer los conceptos sobre equidad e inequidad de género y el lugar de la mujer para algunos autores. El concepto de género comienza a surgir a mediados de los años 70, según la OEA, como respuesta a los interrogantes teórico-metodológicas planteadas por la constatación de evidentes asimetrías y desigualdades existentes entre hombres y mujeres en función de su sexo. Para Joan Scott, en 1986, el género no es solo la construcción social de la diferencia sexual, sino también una forma de significar las relaciones de poder. Para Stuller, en 1968, lo que determina la identidad y el comportamiento masculino o femenino no es el sexo biológico, sino el hecho de haber vivido desde el nacimiento las experiencias, ritos y costumbres atribuidos a los hombres o las mujeres. Además, la asignación y adquisición de una identidad es más importante que la carga genética, hormonal y biológica. Según Seabra de Almeida en 2009, la elaboración de este doble concepto permitió que, por un lado, mirar las relaciones sociales opresivas de otra manera, no colocando a las mujeres en la posición de víctimas y a los hombres en la de opresores, sino buscando para cada contexto cronológico, geográfico y cultural las posiciones relativas de cada grupo en la intersección del género con la clase, la raza. La historia del concepto de género fue inicialmente concebida como una especie de difusión de la historia de las mujeres, permitiendo, según Natalie Semon Davis en 1976, redefinir sus objetivos en el sentido de descubrir las variaciones de los papeles y significados de los roles sexuales en diferentes sociedades y periodos, comprender lo que representaban y cómo funcionaban para mantener el orden social o promover su cambio. La francesa Simone de Beauvoir, 1949, había ya expresado que no se nacía mujer, sino que se convertía en ello. De esta manera advirtió que el sexo está más ligado a la esfera biológica o a aquello que se trae al nacer, y que la noción de género tiene más bien un carácter sociocultural, que es construido dentro de la sociedad en particular donde se desenvuelve el individuo. Para darle respuesta a la primera pregunta, que es ¿cuáles son las construcciones históricas que conllevaron al abordaje de la perspectiva de género? Primero, rol protagónico de la figura del patriarcado. Adoctrinamiento cultural, predomina la diferencia sin igualdad. La consolidación de una teoría psicológica explicativa de las relaciones intergrupales que intentó dar cuenta del cómo y el por qué surge el prejuicio sexista a partir del desarrollo de la teoría de la identidad social. Las humanidades y las ciencias sociales están cambiando y se están modificando para adecuarse al momento histórico. La organización social de una comunidad es necesaria para garantizar los recursos económicos y los medios de subsistencia de sus miembros. Para Novoa, en 2012, la perspectiva del género debe ser entendida como un instrumento cuya finalidad es impregnar de manera transversal las leyes, instituciones y sistemas organizativos de la sociedad del ideal de igualdad entre varón y mujer. Segunda pregunta, ¿cuál es la relación de la historia de las mujeres, los derechos humanos con la construcción de la perspectiva de género? Sencillo, las mujeres han vivido de maneras plurales las más diversas circunstancias. Todas las mujeres tienen el disfrute pleno y condiciones de igualdad de todos sus derechos humanos y a vivir libre de todas las formas de discriminación. Son sujetos de una historia propia, compleja, diversa y contradictoria, que solo podrá comprenderse mediante un análisis que, sin pasar por alto la experiencia específica de las mujeres y la vinculación de los procesos históricos globales,
El enfoque relacional ha existido en el derecho de las mujeres, resalta aspectos propios femeninos como poder, autonomía y no de resignación y sumisión. La perspectiva de género funciona para identificar las variaciones históricas culturales de lo femenino y lo masculino y cómo estos roles intervienen en la composición de la realidad. Ana Marta González, como citó Nova en 2012. La originalidad de la historia de las mujeres lleva a reflexionar frente a estos interrogantes. ¿Cuáles son los procesos que llevaron a considerar las acciones de los hombres como norma representativa de la historia y que las acciones de las mujeres se pasaron por alto? ¿Una mujer produce una historiografía diferente de la de un hombre? ¿Y por qué se sigue marginando la historia de las mujeres a pesar de que con el tiempo ha conquistado su visibilidad y su legitimidad? Elementos fundamentales en las perspectivas de género: el lenguaje, las representaciones simbólicas, la opresión, la oposición hombre-mujer como problemática en el contexto histórico, social, cultural, económico y político, la marginalidad de la posición femenina en las estructuras sociales. Critica la supuesta objetividad y neutralidad de las ciencias positivas. A modo de reflexión, el género como herramienta analítica y categoría sociocultural ayuda a descubrir áreas olvidadas, las relaciones entre seres humanos que antes fueron omitidos y que ahora se ha convertido en el aporte metodológico más importante de la historiografía de las mujeres. Para dar respuesta a la tercera pregunta, ¿cómo se genera el encuentro de la educación y la perspectiva de género? Por medio de organismos internacionales, gobiernos de cada país, investigadores y estudiosos de la educación, que han levantado sus voces para destacar el papel de la educación como uno de los medios principales para lograr una sociedad más democrática, participativa y plural. La educación y la sociedad y la familia han transmitido valores, costumbres, estereotipos, prejuicios y roles que debe desempeñar cada género de manera socialmente impuesta. El enfoque de género es una herramienta analítica y metodológica que posee una dimensión política en tanto busca la construcción de relaciones y género equitativas y justas, la cual identifica los roles y tareas que realizan las mujeres y los hombres en una sociedad. El género es una construcción que la sociedad y la cultura imponen a hombres y mujeres por medio de ideas y representaciones que se asignan a cada sexo. Influye en todas las áreas de la vida de los individuos, en la construcción de identidad, en la conformación de valores, actitudes, sentimientos, conductas y en las actividades diferentes por cada sexo. Muchísimas gracias por la atención.